El trabajo en física siempre está relacionado con una fuerza que hacemos para ejecutar el trabajo, pero esa fuerza tiene que generar un desplazamiento, una distancia. Entonces el trabajo siempre lo calcularemos como fuerza por distancia. ¿Listo? La unidad de medida para el trabajo va a ser, la fuerza se da en Newton, ¿recuerdan? Y la distancia se da en metros. Entonces, Newton por metro, pues vamos a llamar los julios. O en inglés los joules, ¿no? Joules. Para ustedes que leen libros de física en inglés, pues ahí aparece joules, ¿no? En español, pues aparece julios. ¿Listo? Bueno, entonces, este es el concepto de trabajo. Entonces, siempre fuerza por distancia, sencillo, ¿no? Pues una persona, por ejemplo, una persona que carga un objeto, una maleta, por ejemplo, está ahí quieto, está ahí parado, esperando el bus, lo que sea. Y entonces él está ahí. Y esta persona aquí, pues no realiza trabajo si está quieto. Aunque esté haciendo una fuerza, ¿no? Él está haciendo una fuerza para sostener la maleta, ¿no? Porque la maleta pues tiene un peso. Pero está quieta, no hay un desplazamiento de la maleta, está quieta. Entonces el trabajo es cero, porque el trabajo es fuerza por distancia. Y la distancia, en este caso, es cero. La maleta no se está desplazando. ¿Listo? Entonces se trata de eso. No todas las fuerzas generan un trabajo. Solamente generan un trabajo cuando la fuerza que estamos aplicando genera un desplazamiento. Cuando la fuerza genera un desplazamiento, aquí sí hay trabajo. Si le aplicamos, por ejemplo, una fuerza de 50 newton a este objeto, a este carrito para que se desplace, y él se desplaza a unos 30 metros, entonces decimos el trabajo que realiza es de 50 newton por 30 metros. Entonces 5 por 3 es 15 y son 1500 julios. Esa es la forma en la que vamos a analizar las situaciones de trabajo, ¿no? Entonces no se olviden, no es el trabajo que conocemos normalmente, por el que nos pagan y todo eso, ¿no? Sino que en física siempre, en un trabajo tiene que haber un desplazamiento. Si no, el trabajo sería cero. ¿Listo? Me van diciendo si tienen alguna inquietud o algo, ¿vale? Y luego, el concepto de potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? Pues la potencia es la relación que existe entre el trabajo y el tiempo. O sea, que en cuánto tiempo se realiza un trabajo. Eso es la potencia. Pues miren aquí el dibujito, por ejemplo, ¿no? El que está aquí, las dos personas. Entonces los dos aplican una fuerza, ¿no es cierto? Los dos están aplicando aquí una fuerza. Listo. Y la fuerza puede ser la misma porque digamos que este objeto es igual. Pero resulta que la persona A ya va a llegar a la meta, va a llegar más rápido, que la persona B que le está costando mucho. Él tiene que aplicar la misma fuerza para poder moverlo, si no, no se mueve. ¿Ya? Entonces, ambos están realizando un trabajo. La persona A está realizando un trabajo A y la persona B realiza un trabajo B. Entonces, lo que estamos diciendo es que ese trabajo es el mismo porque la fuerza A es igual a la fuerza B y la distancia que ha recorrido, pues que vienen desde acá, ¿no es cierto?, hasta llegar a la meta, la distancia que recorren también es la misma. Entonces, el trabajo es igual. El trabajo de A y el trabajo de B es el mismo. Repito, porque aplican la misma fuerza
y recorren la misma distancia. Pero la potencia es distinta. ¿Por qué? Porque la persona A llega más rápido, ¿no es cierto? Entonces resulta que esta persona demora menos tiempo. Por ejemplo, digamos que esta persona demora 10 segundos, supongamos, ¿no? En hacer ese recorrido. En cambio, él todavía no llega, o sea que se demora más, supongamos que se demora 15 segundos para hacer ese recorrido. Digamos que la fuerza que se aplica es de 50 newton, que la distancia es de 100 metros, para hacer el cálculo, ¿no es cierto? Entonces la potencia de A es el trabajo que realiza A sobre el tiempo que se demora A. Entonces el trabajo de A es el producto de fuerza por distancia, ¿no es cierto? Que sería 5.000 en este caso. Entonces serían 5.000 julios. Y el tiempo que se demora son 10 segundos. O sea que la potencia de A sería entonces de 500. ¿Qué unidad es esta? Julios sobre segundo son vatios. Entonces te dice, la potencia de A son 500 vatios. En cambio, ¿cuál es la potencia de B? Del hombre B. Tú dices el trabajo de B dividido entre el tiempo de B. Pero el trabajo de B es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque él aplica la misma fuerza para poder mover este objeto, ¿no es cierto? Y recorre la misma distancia, tiene que llegar a la meta como sea. Entonces el trabajo es igual, pero el tiempo es distinto. El tiempo son 15 segundos. Entonces si usted divide 5.000 entre 15, eso da 333,3. Entonces la potencia de B es 333,3 vatios. Mira, comparen. Entonces, claro, A tiene mayor potencia. ¿Por qué? Porque demora menos tiempo en hacer un trabajo. En cambio, B tiene menor potencia. ¿Por qué? Porque se demora más tiempo en hacer el mismo trabajo que el que hizo A. ¿Se entiende el concepto de potencia? Entonces, potencia está relacionada con el tiempo. La potencia y el tiempo son inversamente proporcionales. A mayor tiempo, menor potencia. A menor tiempo, mayor potencia. ¿Listo? Miren qué pasa con esta ecuación de aquí. Es la misma, ¿no? Lo que pasa es que reemplazamos trabajo por su equivalente, que es fuerza por distancia, miren. Y al hacer distancia sobre tiempo es velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la potencia también se puede calcular como fuerza por velocidad. O sea que tengo dos formas de calcular potencia, que son equivalentes. La una es trabajo sobre tiempo y la otra es fuerza por velocidad. La fuerza que hace un objeto por la velocidad que lleva ese objeto. ¿Listo? Esos son los dos conceptos que vamos a tener en cuenta para realizar los ejercicios de la primera parte. Ah, bueno, ligado, me olvidaba de otro concepto. Ligado a esto, al concepto de potencia, pues podemos hablar también de la eficiencia de una máquina. Esto es lo que continúa allí en la guía, ¿no? Entonces, la eficiencia está ligada al concepto de potencia. Miren acá. Entonces, PU es la potencia útil, PE es la potencia entregada por una máquina. Este es un motor, ¿no? Entonces el motor tiene aquí una plaquita de características. Ahí está el voltaje, el amperaje. Y hay una parte que dice potencia. Potencia, 2 caballos de fuerza. 2 horsepower, ¿no? Entonces esto es una buena potencia. Tamaño mediano de motor. Entonces el motor está diseñado para entregar
2 caballos. Pero resulta que cuando uno pone el motor por ejemplo, a mover una polea, y la polea mueve por acá a un mecanismo, un torno, por ejemplo, entonces hay una pérdida aquí, hay una pérdida de potencia, porque está haciendo un trabajo, está moviendo algo acá, ¿no es cierto? Es algo pesado, y el motor pues está moviendo eso. Entonces en realidad lo que entrega aquí al objeto que tiene que mover, la potencia entregada acá, no son los 2 caballos que dice la placa de características, sino que es un poco menos. ¿Ya? Nosotros vamos a hablar primero, bueno, hablemos en términos de vatios para la potencia, ¿no? Digamos que tiene 2000 vatios, supongamos, ¿no? No es equivalente, ¿no? Cuidado. Ahí hay otra conversión de vatios a caballos de potencia. Después la vemos. Entonces, supongamos que tiene 2000 vatios, que me dieron la potencia en vatios, ¿ya? Pero que no entrega los 2000 vatios. Aquí, en realidad, cuando va a mover la máquina, que tiene que mover el motor desde la polea, entonces digamos que entrega unos 1500 vatios, porque hay una pérdida por la resistencia que tiene esto. Hay una fricción, hay energía que se pierde en calor y todo eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Bueno, yo creo que aquí les confundí un poco el término. Yo dije entregado no, porque esto es lo que se utiliza ya, esto es lo que se convierte en trabajo ya, del motor, que se convierte en trabajo realmente. Entonces, esa es la potencia útil. Ahí les dije mal la primera. La potencia que entrega el motor es esta, la que está en la placa, ¿no? Dice, el motor está diseñado para entregar 2000 vatios, pero en realidad, como hay pérdidas por fricción y por la fuerza que tiene que hacer, entonces la útil en realidad es menor, es 1500. Entonces, esa es la idea, que yo tengo que hacer como una proporción, una relación entre la potencia útil y la potencia que entrega. O sea, la potencia real y la potencia teórica que entrega el motor. Yo hago el cociente, ese cociente lo multiplico por 100 y obtengo la eficiencia de la máquina en porcentaje, ¿no? Multiplicar por 100 convierte el número en porcentaje. Entonces, si dividimos, por ejemplo, aquí, entonces 15 entre 20, ¿cuánto nos da 15 entre 20? 0,75, ¿no es cierto? Entonces digo yo, esta eficiencia de este ejemplo es 0,75%. Entonces usted dice, esto es 75%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que el motor está diseñado para entregar 2000 vatios. Ahí está, en la placa, ya está calculado. Eso se calcula y se dice, listo, este motor es capaz de entregarle 2000 vatios. Pero cuando ya empieza a hacer su labor, a trabajar, ya sea un mecanismo, entonces el mecanismo no recibe esos 2000 vatios directamente, sino que en realidad está aprovechando 1500, porque hay pérdidas de potencia. Por ejemplo, esto es una bandita, ¿no?, que conecta con el motor. Entonces ahí hay una pérdida por fricción, por ejemplo. En los mismos bujes aquí de giro del motor hay pérdida también de giro. Acá hay otro buje, también ahí hay pérdidas. Entonces, como se va perdiendo, en realidad lo que se utiliza de esa potencia es menos. Y siempre es menos. No existe una máquina que entregue, o sea, que todo lo que entrega, todo lo que está diseñado, sea útil. Esto no hay, no existe. No hay máquina, si entregara, si pudiera utilizar todo lo que la máquina me brinda, entonces diríamos, esta máquina entrega el 100%, la eficiencia es del 100%, esto no hay. No hay máquinas que entreguen 100%, por el simple hecho de existir el rozamiento, por ejemplo. Entonces ya el rozamiento le quita potencia a lo que yo realmente puedo utilizar, ¿no? Comparado con esto de acá.
Entonces, eso se llama eficiencia, la eficiencia de una máquina. Entonces, hay máquinas que son muy eficientes, hay máquinas que no son tan eficientes. Por ejemplo, todavía tienen en la casa, me dicen sí o no, abren el micrófono y me dicen sí o no. ¿Todavía tienen en la casa de estos bombillitos? ¿Todavía tienen? No, ¿Ya no tienen? no, No, Solo tienen de estos. ahorradores. Yo creo que sí tengo esos. Por ahí tienen un hito de estos. Ujú. Listo, pero la mayoría son de estos, ¿sí o no? Ahorradores, que dicen, ¿ustedes han tocado un bombillo así por accidente? ¿Lo han tocado cuando está prendido? Caliente, está Caliente. Caliente. como hirviendo, ¿no es cierto? Hirviendo. ¿Han tocado un bombillo de estos aquí? ¿Aquí? ¿Se han arriesgado a tocarlo? Ese no está caliente, está tibiecito, casi frío, después de un rato de usarse. Por aquí está un poquito caliente porque aquí tiene, no tanto como esto, no tanto como el de acá, porque aquí tiene un circuito y ese circuito es el que se calienta un poco. Pero acá, donde ilumina, lo que ilumina esta espiral que le ponen aquí, eso está tibiecito o casi frío. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué este bombillo es ahorrador? Es ahorrador porque es más eficiente. Es decir, que la potencia para la que está diseñado, él está diseñado con una potencia, ¿no? Por ejemplo, 100 vatios. Bueno, equivalente a este, ¿no? Porque en realidad estos vienen con una potencia baja, ¿no? De 10 vatios, de 15, de 12, he visto, ¿no? Entonces él tiene esta potencia y casi toda la potencia se transforma en luz, que es lo que necesitamos. Para eso es un bombillo, ¿no? El bombillo es para iluminar, no para calentar, ¿no? Entonces, la máquina, el objeto está hecho para iluminar, para dar luz, no para dar calor. Entonces, este bombillito transfiere esta potencia a la que está diseñado casi toda en luz. Pues digamos, supongamos, esta máquina podría tener un 85-90% de eficiencia. Entonces es bueno. Pues se pierde una parte en calor. Hay una parte que se pierde, no es 100% eficiente, pero sí es más eficiente que el de acá. ¿Por qué? Porque el de acá necesita mayor potencia. Mira, esta que puse aquí. Mayor potencia que el otro para poder iluminar, para poder dar luz de la misma forma que da luz el de acá. Pero mira, necesito más energía, más potencia para que eso suceda. Entonces resulta que yo le inyecto aquí con los cables energía eléctrica, entonces pasa por el filamento se calienta al rojo blanco, se llama eso. ¿Han escuchado la expresión? Esta es una de esas estufas. ¿Tienen de estas estufas en la casa? Esas que se ponen rojitas. Bueno, y ahí uno pone la olla aquí encima, ¿no? Esas se calientan al rojo vivo, ¿no? ¿Han escuchado la expresión? Al rojo vivo, se ponen rojitas. Entonces está muy caliente. Y esta se calienta más, el filamento de aquí, se calienta más que esta hornilla. Ahí. Entonces se calienta tanto que se pone blanco o amarillento, ¿no? Entonces emite luz. No, por eso fue un problema hacer estos bombillos el que los hizo. Porque como se calentaba tanto, pasaba tanta energía, pues se rompía el filamento. No aguantaba, entonces tuvieron que quitarle de aquí adentro, tuvieron que quitarle el oxígeno, porque el oxígeno es combustible. Entonces ahí le metieron unos gases para que conserve más el filamento y dure más tiempo. ¿Ya? Pero entonces a lo que íbamos, esta potencia no se convierte tan eficientemente en luz, sino que mucha de esa potencia se convierte en calor. Entonces, por eso este bombillo no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque mucha parte
mucha parte de la potencia a la que está diseñado se convierte pero en calor, y yo no quiero que caliente, yo quiero que ilumine. Un bombillo es para que ilumine. Entonces, mira, por eso este bombillo se llama ahorrador. ¿Por qué? Porque es más eficiente que el de acá. No, la potencia que entrega este en luz, en forma de luz, es menor de la que entrega el de acá, el ahorrador. Ese es el concepto de eficiencia, y pues tenemos muchas máquinas a nuestro alrededor, los carros también, ¿no? Uno analiza todas las máquinas que ha creado el hombre, tienen este factor de eficiencia, eficientes, ¿no? Entonces, la idea es que la eficiencia la calculamos así, ¿no? La potencia útil sobre la potencia que entrega teórica multiplicada por 100, pues esto es para expresarla en porcentajes, ¿ya? Pero entonces siempre tengan en cuenta eso, que una máquina, como el motor de un carro, él está diseñado con una potencia, esta es la potencia teórica, la potencia que entrega el motor, pero cuando ya se mueve, la potencia que realmente se utiliza del motor para que se mueva, no es la misma, no es la misma. Si esto tiene una potencia de 10.000 vatios, por ejemplo, la potencia útil para el movimiento ya no son los 10.000. ¿Por qué? Porque aquí hay rozamiento, porque cuando se mueven los pistones del motor aquí internamente, también hay rozamiento, y por eso esto se calienta, ¿no? Esto también se calienta. También se calienta, y entonces se pierde potencia en forma de calor, en forma de rozamiento. Y por eso lo que hace mover el carro ya no es 10.000, sino que son 8.000, por ejemplo. ¿Listo? Y entonces te hace el cociente de los dos y encuentra el porcentaje de eficiencia de la máquina. Los diseñadores de motores, de carros y todo eso, siempre buscan acercarse al 100%. Por eso cada vez que uno compra o que sale un carro nuevo, cada año, entonces la idea es que la gasolina que le echan a ese carro, o el combustible, cualquiera que sea, entonces la mayoría de esa energía pueda convertirse en movimiento, o sea, que sea más eficiente, y así contamina menos el ambiente. Entre más eficiente, menos contamina. Esa es la idea del concepto de eficiencia. Entonces, con esas ideas, nosotros vamos a afrontar estos problemitas que están aquí, en la primera parte, teniendo en cuenta esos conceptos. Punto 1, dice usted, listo. ¿Cuál es el trabajo necesario para deslizar un cuerpo a 2 metros de su posición inicial mediante una fuerza de 10 newton? Entonces, un cuerpo, posición inicial. Entonces lo vamos a deslizar. ¿Cuánta distancia? 2 metros, ¿no es cierto? Esa es la distancia. 2 metros. Y nos preguntan del trabajo. Y le vamos a aplicar una fuerza de 10 newton. Entonces, le aplicamos una fuerza de 10 newton. Ya está. Esa es la situación. Y el cálculo es muy sencillo, ¿no? Fuerza por distancia. Pues multiplique fuerza por distancia y ya tiene el trabajo. Muy fácil. Ya. Punto 2. ¿Qué trabajo realiza un hombre para elevar una bolsa de 70 kilogramos fuerza a una altura de 2.5 metros? Ahí está. Fuerza por distancia. Entonces está la persona, se agacha y va a alzar una bolsa aquí y va a aplicar una fuerza de 70 kilogramos fuerza y la va a subir hasta una altura o una distancia de 2.5 metros. Entonces, trabajo es fuerza por distancia otra vez. 3. Un cuerpo cae libremente y tarda 3 segundos en tocar la tierra. Un cuerpo cae, ahí está cayendo, cae aquí al piso. Tiempo, 3 segundos. Si su peso es de 4 newton, entonces peso 4 newton.
¿Qué trabajo deberá efectuarse para elevarlo hasta el lugar desde donde cayó? Entonces, ya cayó y ahora yo quiero hacer lo contrario, llevarlo hacia allá. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si quiero hallar el trabajo, necesito la fuerza y necesito la distancia. Ustedes ya saben de la caída libre, por favor recordar. Calcule primero la distancia, que es la altura, ¿no? Hay unas fórmulas de caída libre. Ahí les voy a dejar para que la consulten. Calcule la distancia, bueno, Y yo le puse, pero esta es la distancia D para nuestra fórmula de trabajo, ¿no es cierto? Y la fuerza que tengo que hacer para levantarlo a velocidad constante, aunque ahí no dice, pero no me voy a acelerar, voy a levantarlo como al mismo ritmo, es esta misma, el peso. Entonces, esta fuerza es 4 newtons. Y me tocaría entonces complementar el ejercicio calculando la distancia, utilizando las fórmulas de caída libre. Por favor, las consultan y las recuerden. Eso es para el 3. 4. Un bloque de 100 newton de peso se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa. Coeficiente de rozamiento 0,25. Entonces, dibujemos aquí, ¿no? Yo les dejo el dibujo para que ustedes analicen la situación. Entonces, no se olviden que los dibujos me ayudan a entender la situación, ¿vale? Entonces dice un bloque, ahí está el bloque. Ese bloque tiene un peso. El peso siempre va hacia abajo, 100 newtons. Se encuentra sobre una superficie horizontal, ahí está. Dice rugosa, lo que quiere decir es que va a haber rozamiento, ¿no? Cuando dice eso. Entonces va a haber aquí una fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento entre las dos superficies es de 0,25. Se aplica una fuerza, dice, una fuerza de 100 newton. Ah, pero forma un ángulo, dice, no leí eso. Hay que leer completo por eso, ¿no? Entonces dice que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, entonces la fuerza va así, ¿no? La fuerza va así. Son 100 newton y forma con la horizontal, forma un ángulo de 37 grados. Listo. Para un desplazamiento de 5 metros, entonces vamos a desplazar hasta acá, una distancia de 5 metros, dice, ¿cuál será el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? ¿Y cuál es el trabajo neto? Entonces, cuidado. Primero, pues el objeto se mueve horizontalmente, según estamos viendo el dibujo. Así que tengo que calcular la componente de la fuerza en el eje X. Porque esta es la fuerza que lo hace mover, ¿no es cierto? Aunque yo aplique la fuerza así, pues el objeto se mueve así. Es como si yo tuviera una cuerdita, ¿no? Acá. Y yo halo desde acá. Pero el objeto no se viene hacia acá. El objeto se mueve para acá. Así. Entonces, se mueve con una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Fx. ¿Y cómo se calcula la componente en X? F por coseno del ángulo, ¿se acuerdan? Esa es la componente. Entonces, F es 100 coseno de 37. Entonces, aquí les da el valor. Lo hacen. Ya tengo Fx. Listo, pero no es la única fuerza que actúa. También dijimos que hay un rozamiento, ¿sí o no? Entonces tengo que calcular la fuerza de rozamiento. ¿Cómo se calcula el rozamiento? Coeficiente por la normal. ¿Cuál es la fuerza normal? Recuerden. La que proporciona la superficie sobre el objeto. Aquí. Esta es la normal. Y como el objeto no se mueve verticalmente, la normal tiene que ser igual al peso en este caso. ¿Ya? Porque hay un equilibrio en el eje Y. Entonces la normal ya sé cuánto vale.
Y μ también me lo dieron, ¿no? Que es el coeficiente 0,25 por la normal, que sería 100 newton. Entonces aquí me sale la fuerza de rozamiento, aquí tiene un valor. Lo hace. Entonces miren lo que tengo en últimas. No, este es el diagrama de fuerzas. Ahí está el objeto. Tengo el peso, tengo la normal, que vale lo mismo, tengo la fuerza en X, que hace que el objeto se mueva, y tengo la fuerza de rozamiento, que impide que el objeto avance. ¿Ya? Pues seguramente Fx tiene que dar más grande que Fr, ¿no es cierto? Para que se mueva como dice el dibujo, la situación. Entonces lo que pregunta aquí es que ¿cuál es el trabajo que realiza cada fuerza? Cada una de las fuerzas. Entonces miren cómo calculamos el trabajo. Trabajo que realiza el peso. Entonces el peso es una fuerza, ¿sí o no? Cada fuerza tendrá un trabajo, pero el peso está hacia abajo. Y el objeto, hay que tener en claro que el objeto se mueve hacia acá, ¿no es cierto? Hasta acá se mueve. O sea que no se mueve hacia abajo, se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, el peso será, el trabajo será del peso. La fuerza por la distancia. ¿Por qué cero la distancia? Porque él no se mueve hacia abajo. No hay movimiento hacia abajo. Entonces, ese trabajo es cero. El trabajo del peso es cero. Y lo mismo pasa con la fuerza normal. ¿Por qué? Porque la fuerza normal no se mueve, el objeto no se mueve hacia arriba, sino que la normal equilibra el peso. No hay movimiento del objeto. Miren, yo tengo que ver el movimiento para poder calcular el trabajo. Entonces sería la normal por el desplazamiento. Pues cero otra vez. Entonces trabajo del peso cero, trabajo de la normal cero. ¿Por qué cero? Porque no se mueve en forma vertical. Y ahora, trabajo de la fuerza X. Entonces, esa sí tiene trabajo porque será la fuerza X por el desplazamiento, que son 5 metros, ¿no? Acá está. 5 metros. Entonces, como este ya es un valor que usted calculó acá, entonces simplemente lo reemplaza, multiplica y ya está. El trabajo de la fuerza X ya lo puedo calcular. Y lo mismo pasa con el trabajo de la fuerza de rozamiento. O sea, cada una de las 4 fuerzas que están actuando aquí, le calculo el trabajo a cada uno. Entonces, la fuerza de rozamiento, lo mismo. Fuerza de rozamiento por la distancia, que son los 5 metros iguales, porque el objeto se está moviendo 5 metros, dice aquí. Entonces, la distancia es la misma. Ahora, calcule la fuerza de rozamiento, ya la calculó acá, aquí. Entonces la coloca aquí y ya obtiene el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ven? Y lo último que dice que el trabajo neto, pues el trabajo neto es sobre la fuerza neta. ¿Cómo se calcula la fuerza neta? Pues será la fuerza X que va hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento que se opone. Entonces, la fuerza total o la fuerza neta será igual a la fuerza X menos la fuerza de rozamiento. Y cuando ya tenga este valor, entonces usted le calcula trabajo de la fuerza neta igual al valor que le dio en la fuerza neta por el desplazamiento. Y ya está. Listo. Miremos, a ver, entonces... ¿qué punto era ese? 4, ¿no? Dice un bloque de 2000 newton de peso resbala por un plano inclinado sin rozamiento. Calcular el trabajo realizado por cada fuerza. Creo que me falta aquí un dato que es la inclinación, ¿no? Si tengo el plano inclinado y tengo aquí el objeto y tengo el peso del objeto a 2000, ¿no? 2000. Entonces dice, calcule el trabajo realizado por cada fuerza.
Pero entonces yo, miren, cuando tengo un plano inclinado, recuerdan, yo tengo que hacer aquí, ¿no? Aquí un eje Y, así, y así el eje X, ¿no es cierto? Así. Entonces el peso tiene dos componentes, tiene esta componente así, la componente PX que hace que el objeto baje, y tiene esta componente aquí así, y esta es PY que actúa sobre la superficie, sobre el plano. Y entonces la normal queda aquí así, ¿no es cierto? Aunque aquí no la voy a necesitar, pero la dibujo para que ustedes recuerden que la normal ahora es así. Y no así, ¿no? Esta no está bien. La normal va o la ejerce la superficie de contacto. Entonces la normal es esta. Y no hay rozamiento, entonces no voy a dibujar rozamiento porque no existe. Entonces calcular el trabajo de cada fuerza, pero yo necesito saber el valor de Px, pero Px es P por el seno del ángulo, ¿no es cierto? En los planos inclinados, la componente X siempre va con seno. Así que necesito saber el ángulo. Yo no, menos mal les estoy haciendo aquí el repaso, porque siempre se me olvida corregir eso aquí. Aquí falta colocar el ángulo. Entonces le vamos a colocar aquí un ángulo de 30 grados a nuestro plano inclinado. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esto, vamos a calcular luego trabajo neto realizado sobre el bloque para un desplazamiento de 0,1. Bueno, listo. Bueno, ahorita hablamos del B, aunque aquí pues el B ya quedaría con la respuesta. Lo que sí nos interesa es el 0,1, pues el desplazamiento es de 10 centímetros o 0,1 metros, desplazamiento 0,1 metros. Es importante saber cuánta distancia recorre, ¿no es cierto? Porque si no, si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza X, la que hace mover al objeto, eso será el valor de la fuerza por la distancia. Entonces tengo que saber la distancia. ¿Listo? Entonces calculemos el trabajo de las fuerzas. Bueno, en últimas, la única fuerza o el único trabajo que va a haber es este, ¿no? Porque no hay rozamiento. Entonces solamente Px tiene trabajo. Así que tengo que calcular primero, pues, la componente. Sería el peso, que son 2000, por el seno de 30. Entonces nosotros sabemos que el seno de 30 es 0,5, ¿sí o no? Y multiplicar por 0,5 siempre da la mitad. Y ya tengo Px. Entonces el trabajo será Px por la distancia. Y ya está el trabajo del peso X. Ya se puede calcular. Y es el único, ¿por qué? Porque si yo quiero calcular, miren, ahí en el diagrama hay otra fuerza que es PY, ¿no es cierto? Pero resulta que no importa cuánto sea PY, porque la distancia es cero. La distancia es cero porque no hay distancia en este sentido. No hay distancia recorrida así. La distancia recorrida es así, en este sentido. Entonces, PY no provoca un desplazamiento. No hay distancia. Por eso la distancia es cero, entonces su trabajo es cero. Y lo mismo, el trabajo de la fuerza normal será la normal por cero, y sea cero. Entonces no tengo que calcular las componentes, la componente PY, solamente decir esto. Acá ya calculé el trabajo de PX, y listo, y no tengo más fuerzas aquí, no. Porque si usted hace el diagrama de fuerzas, usted tiene PX así, tiene PY así, y tiene la normal así. Ese es el diagrama. Entonces aquí ya tengo las dos fuerzas y acá está la tercera fuerza al inicio. Ahora, el trabajo neto, pues es el mismo de aquí. Este es el mismo trabajo neto. ¿Por qué? Pues porque no hay rozamiento. Entonces solamente está actuando esta fuerza Px. Esta fuerza, solo está actuando esta fuerza.
Así que el trabajo neto realizado será igual al trabajo de la componente X. Y eso es todo. Bueno, punto 6. Hallar la potencia que desarrolla el motor mostrada en la figura. Para que levante al bloque de 20 newton con una velocidad constante en un tiempo de 2 segundos, una altura de 4 metros. La altura es 4 metros. Listo. Tengo aquí el tiempo, entonces me dan la distancia, que es la altura. Tengo el tiempo, que son 2 segundos. Y tengo la fuerza, ¿no? La fuerza que hace el motor, que son de 20 newton. Entonces, calculen la potencia. Entonces, potencia es igual a trabajo sobre tiempo. El trabajo es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza son 20 newton, la distancia son 4 metros y el tiempo son 2 segundos. Entonces, toda esta operación, newton por metro son julios, julios sobre segundo son vatios. Entonces, ya está. Haga la operación y encuentre su respuesta. Punto 7. Hallar la potencia útil que dispone un motor si se entregan 10 kilovatios de potencia y su eficiencia es 75%. Entonces, la eficiencia es potencia útil sobre potencia entregada, ¿no es cierto?, por la máquina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo tengo la eficiencia es del 75%. Tengo, dice hallar la potencia útil, entonces potencia útil es la incógnita. Así que esto que está dividiendo, lo paso acá a multiplicar, entonces queda aquí por la potencia entregada, que son 10 kilovatios. Entonces 10 kilovatios son 10.000 vatios, ¿no es cierto? Lo puedo dejar así o así, no importa. Por 75%, que es lo mismo que multiplicar por 0,75. Y listo, es un porcentaje nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el 75% de 10.000? Es lo que nos está preguntando. Entonces, esto da 7.500 vatios. Esa es la potencia útil. Ese sí lo terminamos completo, mire, ahí ya queda. Pero miren cómo se hace con la fórmula de eficiencia, ¿no? Ahí está. Bueno, ese es el punto número 7. Nos faltaría hablar de el 8 parece ser que tiene más cosas, ¿no? Voy a dar la idea nomás. Trabajo neto que realiza para que el bloque de 10 kilogramos se desplace de A hasta C en julios. Entonces, solamente me piden el trabajo neto, no el trabajo de todas las fuerzas, el trabajo resultante, es lo que quiero. Así que hay dos superficies, miren, es como que hay una separación. Entonces, en este lado hay un coeficiente de rozamiento y a partir de aquí hay otro coeficiente de rozamiento. No, esa es la idea. Es decir que en estos 20 metros que hay aquí habrá un rozamiento. Pues póngale fuerza de rozamiento 1. Y acá, en este otro tramo, en estos 20 metros de acá, habrá otro rozamiento. Hay superficies diferentes ahí. No. Pues puede ser que el uno sea madera y que en el otro pedacito hayamos colocado un papel tapiz. O puede ser que haya un tipo de baldosa aquí y otro tipo de baldosa acá. Y entonces nosotros vamos a desplazar este objeto a lo largo de este camino. Así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El objeto
tiene 10 kilogramos de masa, esta es su unidad de masa, entonces puedo calcularle el peso. El peso del objeto es masa por gravedad. Entonces el objeto tendrá un peso de unos 100 newton, ¿no es cierto? Multiplicando 10 por 10, que es la gravedad. Entonces te dice aquí son 100 newton, entonces la normal que va hacia arriba, aquí, es de 100 newton. Lo mismo acá, ¿no? Es el mismo objeto. Pues pesa lo mismo, no ha cambiado. Y la normal sigue siendo la misma, ¿no? Pero esto es igual en ambas partes, porque es el mismo objeto, está en la misma orientación. Entonces ya tengo esto. Calculo la fuerza de rozamiento 1, que sería coeficiente de rozamiento por la normal. Entonces la fuerza de rozamiento 1 será 0,5, ¿no? Es el coeficiente de acá. Por la normal, que son 100. Entonces, ¿cuánto da esto? 50, ¿no? 50 newton es la fuerza de rozamiento 1. Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Miren que aquí hay una fuerza de 80 newton que hace que el objeto avance, pero en este tramo, en estos 20 metros, se opone una fuerza de rozamiento de 50 newton. Entonces, ¿cuál es la fuerza neta aquí? En este tramo. Entonces, la fuerza neta en el tramo 1 sería igual a los 80 newton que hacen que avance, menos los 50 newton de rozamiento que se oponen. Entonces, daría 30 newton. Entonces, es como si yo quisiera dibujar el objeto así, sin decir rozamiento ni nada, y decir, no, el objeto lo estoy moviendo con una fuerza de 30 newton. Eso es lo que está pasando. Hasta aquí, hasta el punto B, que es el tramo 1, con una distancia de 20 metros. Entonces, en ese tramo ya puedo calcular el trabajo, ¿no? Entonces, pongámosle trabajo 1 para el primer tramo. Entonces será la fuerza neta 1, que es la fuerza con la que se mueve esta, por la distancia 1, que es esta. Entonces, como esas cifras ya las tengo, la fuerza de 30 newton, la fuerza 1, neta 1, y la distancia 20 metros, entonces el trabajo 1 es 3 por 2, 6. Newton por metro son julios. Entonces ya calculé el trabajo desde aquí hasta aquí. De la misma forma, y ahí los voy a dejar, hagan el trabajo desde aquí hasta aquí, así mismo. Entonces ahí van a obtener otro trabajo 2, que va a ser igual a la fuerza neta 2 por la distancia 2, que será esta. Y entonces al final ya tengo el trabajo 1, el trabajo 2, y para hallar el trabajo, se me fue eso, el trabajo neto, entonces será el trabajo 1 más el trabajo 2. El trabajo del sector 1 más el trabajo del sector 2.